Sí, soy de Palencia, aunque vivo en Granada, que hay que decirlo. Bueno, muchas gracias por dejarme estar otra vez más en este escenario y buenas tardes, gracias por venir. Os voy a contar una historia que comienza a final de año de 1977. Un caso con un extraño cadáver hace que la policía saque de sus vacaciones de Navidad al antropólogo forense del estado, Bill Bass, uno de los más reputados no solo del estado de Tennessee, en donde se había encontrado este extraño cadáver, de este extraño caso, en la localidad de Nashville, en la localidad de Franklin, situada al sur de Nashville. Bill Bass no solamente es uno de los antropólogos forenses más reputados de Tennessee, de todo Estados Unidos, sino de todo el mundo. Bueno, yo os estoy diciendo que este era un extraño caso con un extraño cadáver. ¿Por qué? Pues porque ese cadáver que la policía consideraba reciente por el grado de descomposición que presentaba, consideraban que llevaba muerto unos meses, ese cadáver habían intentado esconderlo en un sitio muy raro, en un sitio donde de puro obvio nadie nunca lo buscaría. En una tumba, la del coronel Shai, fallecido en 1864 durante la batalla de Nashville en la Guerra Civil Americana. Veréis, la policía tenía una hipótesis y era que los delincuentes tenían un plan doble. Por un lado, robar esta tumba y por otro, aprovecharla para esconder el cadáver de un asesinato reciente. ¿Por qué creían que querían robar la tumba? En primer lugar, porque es muy común en Estados Unidos que las tumbas de este momento se profanen para robar los objetos que hay en su interior, porque son objetos históricos que después se venden carísimos en el mercado. Y en el caso de la tumba del coronel Shai, estaba vacía. No había huesos como cabía esperar porque el tipo de suelo de Nashville hace que los huesos se desintegren a gran velocidad. Y tampoco había ningún objeto. Luego habían robado la tumba y luego la habían intentado utilizar para esconder un cadáver. Para ello habían sacado la tierra, habían accedido hasta el ataúd, un rico ataúd de hierro fundido a la altura del coronel Shai, y habían sacado los objetos. Y cuando estaban en la segunda parte, es decir, intentando esconder el cadáver, algo pasó que les asustó. Y tanto que salieron corriendo, dejando el cadáver a medio enterrar. Pero este cuerpo tenía más cosas raras. Estaba vestido de una forma súper extraña. Estaba vestido de una forma extremadamente elegante. Llevaba como una especie de smoking, una finísima camisa plisada, y por llevaba hasta guantes de seda. Parecía como si fuera o el padrino de una boda de altísimo copete o incluso, si me apuráis, el camarero que atendía en esa boda de altísimo copete. Y otro detalle importante más sobre este cadáver. Le faltaba la cabeza. Ahora, a Bill Bass, el antropólogo forense, y al resto del equipo de la policía les tocaba responder a las tres grandes preguntas que se hacen en este tipo de casos. Identificar el cadáver, quién era la persona, determinar el modo de la muerte y determinar el momento de la muerte. Sobre esta última pregunta, el momento de la muerte, allí sobre el terreno, en ese fin de año de 1977, cuando Bill Bass llegó al lugar y lo vio, estuvo de acuerdo con la policía en que se trataba de un cadáver fresco. ¿Por qué? Pues porque por un lado es verdad que el cadáver ya estaba muy perjudicadito, estaba desmembrado, olía requete fatal, pero en muchas partes la carne todavía estaba rosada. Así que Bill Bass determinó que esa persona llevaba muerta unos meses, como mucho dijo, un año. Y a partir de aquí comenzó la investigación para poder responder todas esas preguntas. En el transcurso de esa investigación aparecieron nuevas pistas. Bill Bass se llevó el cadáver a su laboratorio de la universidad. Los policías se llevaron a sus laboratorios las evidencias que habían recogido sobre el terreno. Pero allí, en el entorno de la tumba, se quedaron más agentes peinando el lugar a la búsqueda de nuevas pistas que hubieran podido pasar desapercibidas en las primeras inspecciones visuales. Y vaya, se apareció algo. Apareció la cabeza que estaba en la tumba. Y vosotros diréis, vamos a ver, a la policía se le escapó la cabeza en la tumba, que no, que la policía no es tonta. Lo que ocurría es que este cráneo estaba roto en 17 fragmentos y por eso no los vieron en las primeras inspecciones visuales. Esos 17 fragmentos le fueron remitidos a Bill Bass a su laboratorio de la Universidad de Tennessee. ¿Y sabéis qué? Cuando lo recompuso, no solamente recompuso el cráneo, sino el puzzle completo.
Por un lado, ese cráneo le dio de forma inequívoca el modo de la muerte. Un tiro en la cara, como estáis viendo, en la frente. Además, por el tamaño, podía deducirse que se trataba de un arma de gran tamaño o que le habían disparado muy cerca de la cara, o quizá ambas cosas a la vez. ¿Por qué? Por el tamaño que tenían los orificios de entrada y salida de la munición. Pero es que este cráneo le dijo a Bill Bass todavía otra cosa mucho más interesante. Examinando los dientes, que siempre son muy importantes, se dio cuenta de que esta persona que recordad iba vestida como si fuera un príncipe de la altísima realeza, ataviado para ir a una reunión en donde se reúnen todos los príncipes y princesas del planeta. Esa persona, sin embargo, tenía la boca de un mendigo, con múltiples problemas bucales, con multitud de caries, y lo que sí ya era súper raro, nunca jamás había ido al dentista. Darse cuenta de esto hizo que Bill Bass empezara a tener en su cabeza una negra premonición. Y justo en ese momento sonó el teléfono. Eran los especialistas de la policía que estaban estudiando en el laboratorio la ropa que llevaba el cadáver puesta. Y le dicen que están muy extrañados. Ya os digo que es que en este caso todo era raro. Porque no habían encontrado ninguna etiqueta en la ropa, y eso, estaréis conmigo, es bastante extraño. Pero lo que sí ya les tenía ojipláticos es que, analizando la composición de las piezas de ropa, no habían encontrado ninguna fibra sintética. Y esto les había llevado a hacerse la misma pregunta que Bill Bass estaba empezando a hacerse antes de que sonara el teléfono, y que al escuchar esto ya no era algo que se estaba dibujando, era una realidad negra que cayó sobre su cabeza como un yunque. Y es que el cadáver que tenía en su laboratorio era en realidad el del mismísimo coronel Shai. Vamos a ver, ¿cómo es posible que uno de los antropólogos forenses más importantes del mundo se confunda tantísimo a la hora de datar la muerte? Porque él dijo que llevaba como mucho muerto un año. Pues porque luego, cuando continuó la investigación, supieron que aquí habían pasado cositas con las que no contaban, como por ejemplo que el coronel había sido embalsamado, algo que a finales del siglo XIX en Estados Unidos era todavía muy poco frecuente y extraño, no como ahora que es prácticamente a todo el mundo. O que ese riquísimo ataúd de hierro fundido en el que estaba enterrado había preservado el cadáver de la acción de insectos y humedad, haciendo que se conservara todavía mucho mejor. Pero eso lo supieron después de que Bill Bass hubiera salido en los periódicos de todo Estados Unidos, porque esto, amigos, se convirtió en la serpiente informativa de aquellas Navidades, después de que Bill Bass hubiera salido en todos los medios de comunicación diciendo que era un cadáver fresco, como mucho de un año. Vaya patinada, estaréis pensando. Y sí, realmente lo fue. De hecho, fue una de las grandes meteduras de pata de la carrera de Bill Bass. Pero también lo es, y a lo mejor aquí os voy a sorprender, que determinar el momento de la muerte, lo que técnicamente se denomina intervalo post-mortem, sigue siendo una de las grandes preguntas sin contestar para la ciencia, por mucho que todos vosotros pensáis lo contrario, porque veis series como CSI. Este capítulo, tan triste, tan vergonzoso, fue para Bill Bass el germen de una idea tan loca como brillante, tan macabra y transgresora como genial y necesaria. Construir un laboratorio en el que poder estudiar a tiempo real el proceso de descomposición humana mediante la observación directa. Dicho y hecho, porque a finales de 1980, y auspiciado por su universidad, abría sus puertas la primera granja de cadáveres, el Centro Antropológico Forense de la Universidad de Tennessee. ¿Qué es una granja de cadáveres? Pues como estamos viendo, una granja de cadáveres es una instalación científica de investigación que tiene por objeto el estudio de la descomposición del cuerpo humano. Para ello, se utilizan cadáveres para poder estudiar los pormenores y el momento, las condiciones de la muerte, mediante su estudio directo, sometiéndolos a diferentes, muy diferentes condiciones medioambientales. Ahora que sabéis lo que es una granja de cadáveres, ¿queréis que entremos en una? Sí, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan desde dentro, ¿no?
Cuando se recibe un cadáver, lo primero que se hace es quitarle el nombre que llevaba la persona en vida para mantener su intimidad y se le asigna un código. Y se toman muchísimos datos sobre ese cadáver que van a ser luego importantes para seguir el estudio. Se le toman muestras de pelo, de sangre, fotografías, etc. Y cuando esa ficha está cumplimentada y completa, comienza la parte más interesante. Se coloca en algún lugar de la granja de cadáveres para que empiece el proceso de descomposición. Ese lugar puede ser al interior, al exterior, al sol, a la sombra, vestido, desnudo, bajo el agua, con un solo brazo bajo el agua, en el maletero de un coche, todo lo que se os pueda ocurrir. Porque lo que queremos es estudiar el proceso de descomposición en cuantas más formas y condiciones diferentes, mucho mejor. Cuando se dejan al exterior, se pueden dejar libremente a descomponerse, como en esta foto que estáis viendo, en la que aparece Bill Bass, que es el que está vivo, o se pueden colocar dentro de jaulas, como estáis viendo en esta fotografía aérea o en esta sobre tierra, cuando lo que queremos es preservarlos de la acción de animales carroñeros porque en ese momento no interesa estudiar eso. Todo este proceso es monitorizado con estaciones meteorológicas que toman constantemente métricas de precipitaciones, humedad, radiación solar y otras muchas métricas, constantemente. Estos datos se cruzan con los que obtienen los investigadores e investigadoras de los propios cadáveres en la granja para, al cruzarlos, poder desarrollar modelos de descomposición humana. En las granjas de cadáveres se observa todo el proceso, desde que el cadáver se coloca en fresco, la fase de hinchazón, la de descomposición, hasta que el cadáver se queda en seco en los huesos. Y esos huesos, entonces, se limpian en los laboratorios, se catalogan y entran a formar parte de las colecciones óseas, de las osteotecas, que están completamente vivas para la ciencia porque son una herramienta fundamental para poder seguir desarrollando nuevos modelos de identificación humana. Y quizá os preguntáis ahora, ¿y de dónde salen esos cuerpos? ¿Qué hay que hacer para acabar en una granja de cadáveres? La mayoría proceden de donaciones, sobre todo de personas que quieren contribuir de esa forma a la ciencia. Las granjas de cadáveres, además, son menos restrictivas que los centros de medicina, como facultades u hospitales, a la hora de recepcionar cadáveres. En las granjas se admiten cuerpos de personas que hayan sido autopsiadas, que hayan donado órganos, que tengan obesidad. La única línea roja, y por razones obvias, es que la persona no haya fallecido por una enfermedad infecciosa. También a las granjas de cadáveres llegan los cuerpos de gente que huye de un enterramiento convencional. En Estados Unidos, cada vez más, hay un grupo, se denominan además por un enterramiento natural, que huyen de los embalsamamientos y otras técnicas en tanatorio que son tan frecuentes en Estados Unidos y que sirven para retrasar el proceso de descomposición. Estas personas les parece que son formas no naturales y además muy contaminantes de tratar los cuerpos y tienen en las granjas de cadáveres un lugar en el que acabar sus días. O, por supuesto, también, no nos engañemos, llegan a las granjas los cadáveres de gente que directamente no puede pagar un entierro. Desde que se abrió la primera granja de cadáveres, a finales de 1980, en el mundo ahora, en la actualidad, hay todas estas que estáis viendo. ¿Por qué es interesante tener diferentes granjas de cadáveres? Porque lo que nos interesa es estudiar la descomposición ante más cambios medioambientales. No es lo mismo morirse en Canadá que en Florida o que en Australia. Todo eso nos da datos completamente diferentes. Las granjas que estáis viendo en interrogante son las que se han pedido la autorización, pero todavía no se han abierto, y la que estáis viendo en Reino Unido, ¿verdad? Aparece un cerdito porque en Reino Unido no está permitido que existan este tipo de instalaciones con cadáveres humanos. Así que se utilizan cerdos porque, como todos sabemos, es lo más parecido al hombre. Durante todo este tiempo se han producido multitud de resultados científicos y muchos de ellos, como quería Bill Bass, encaminados a determinar el intervalo post-mortem. Evidentemente es imposible que los contemos todos en una charla, pero para que os llevéis una idea de lo que se hace en las granjas de cadáveres, quizá lo más obvio, el estudio de la entomología, de los insectos que participan en el proceso de descomposición. Esto es lo que se tenía más información, porque hay tratados hasta de la China antigua sobre los insectos que aparecen en la descomposición de los cuerpos. Ahora mismo, cuando aparece un cadáver, estudiando la fauna de insectos que presenta, se puede determinar el intervalo post-mortem. ¿Qué tipo de insecto es? ¿En qué fase se encuentra? Pupa, huevo, crisálida, todo esto nos da esa información.
También estudiando los gases que emiten los cuerpos al descomponerse. ¿Os acordáis cuando antes os hablaba de la fase de hinchazón? De aquí viene. Cuando los cuerpos se descomponen, emiten gases que también varían a lo largo del tiempo. La distinta concentración de gases nos puede dar también una idea aproximada del intervalo post-mortem. O, a mí esto realmente me parece fascinante, estudiando los cambios químicos que se producen en el suelo donde hay un cadáver. De todo esto había, por supuesto, investigación antes de que se abrieran las granjas, pero gracias a ellas se ha podido continuar muchísimo más. Cuando un cadáver es colocado en un suelo, la composición química cambia radicalmente, porque es como, digamos, un tremendo foco de fertilización. Los cuerpos, sobre todo, emiten nitrógeno. Pero, como os digo, esos cambios varían y estudiando cómo es esa composición química del suelo se puede determinar el intervalo post-mortem. Incluso, como ocurre tantas veces en ciencia, que estás estudiando una cosa y te encuentras con otra que ni te imaginabas. A partir de este estudio de los cambios químicos del suelo, la granja de cadáveres de la Universidad de Texas está desarrollando una tecnología por infrarrojos para colocarla en drones, de modo que desde el aire se puedan encontrar esos cambios químicos del suelo y, por tanto, saber dónde en tierra hay un cadáver. O quizá esto que es lo más novedoso. Os hablaba, Nacho, esta mañana de las bacterias, pues también nos sirven para esto. Antiguamente se creía que cuando un cadáver se descomponía, las bacterias que intervenían en ese proceso de descomposición son las mismas que tenemos en vida. Eso ya se sabe que no es solo así. Además de nuestras bacterias, también están las que introducen los insectos, los animales. Todas ellas, además, hacen una especie de ecosistema brutalmente complejo que últimamente se está estudiando con todo detalle y se espera que a través del estudio de ese ecosistema de bacterias que se denomina necrobioma se pueda determinar el intervalo post-mortem. Pero es que, fijaos, no solamente son centros de investigación las granjas de cadáveres, también son lugares de docencia donde cada año miles de estudiantes se forman para saber cómo actuar en casos reales o, por ejemplo, cómo desenterrar grandes fosas en el caso de derechos humanos. Y no solo estudiantes, las fuerzas jurídicas y las policiales se forman también dentro de granjas de cadáveres. Hasta los perros especializados en la búsqueda de cadáveres tienen en estas instalaciones un lugar perfecto para formarse. Qué bonito todo, ¿verdad? Que no esperabais esto. Vale, también hay algunas opiniones que creen que lo que se realiza en las granjas de cadáveres, las investigaciones, los estudios que se hacen, no son la panacea. ¿Por qué? Veréis, la principal línea argumental dice que la investigación que se hace en granjas de cadáveres es difícilmente trasladable a la realidad. Y un ejemplo de quien dice esto es mi profesor, el doctor Miguel Botella, de la Universidad de Granada, uno de los antropólogos forenses más importantes del mundo. ¿Qué es lo que dicen? Que en una granja de cadáveres tú conoces que un cadáver está en estadio de descomposición X y para llegar a X has monitorizado, como hemos visto, todas las condiciones medioambientales que han llevado a que ese cadáver esté en este punto de descomposición. En la realidad tú te encuentras un cadáver y sabes que está en el punto X, pero como desconoces las condiciones en las que ha llegado a ese punto, esas condiciones pueden provocar que para llegar a X haya tardado más o menos tiempo. Y por eso la dificultad de utilizar lo que se estudia en granjas de cadáveres en la realidad. O la grandísima antropóloga forense británica Sue Black lo que dice es que los cuerpos que llegan a las granjas de cadáveres son o los de personas enfermas o muy ancianas, que tampoco son representativas de la población general, porque también eso influye en la forma de descomponerse los cadáveres. Y por eso Sue Black también cree que las granjas de cadáveres no son la panacea. Veréis, desde que se abrió la primera, como hemos visto a finales de 1980, las granjas de cadáveres también se han permeado dentro de la cultura popular. Y sin ir más lejos, aquí tenéis a Bill Bass, nuestro antropólogo, que junto con el periodista Jim Jefferson han publicado una saga de novelas negras basadas en los casos que Bill Bass ha visto en las granjas de cadáveres. O también grandísimos autores de novela negra han publicado novelas en donde las granjas de cadáveres son las protagonistas. E incluso otras representaciones artísticas. Este es un libro de una fotógrafa que ha entrado en el interior de una granja de cadáveres y ha publicado sus fotografías.
Por supuestísimo, las series de televisión de este tipo, en todas esas que veis en pantalla, en al menos un capítulo han estado en una granja de cadáveres. Y, por supuestísimo, la música, desde la banda del centro Body Farm, que se llaman así, hasta multitud de grupos musicales que alguno de sus temas se titula Body Farm. Esto es un pantallazo de algunas de las búsquedas súper rápidas que he hecho en Spotify sin esmerarme demasiado. Y, por cierto, todas sonaban bastante parecido, algo así como... Pues bien, todo esto, recordad, de la cabecita de este señor, Bill Bass, que sigue vivo con 96 años y completamente lúcido. Yo no sé a vosotros, a mí me parece fabuloso que Bill Bass fuera capaz de darle la vuelta a lo que fue la mayor metedura de pata de su vida y convertirlo, sin embargo, en su grandísima contribución, súper importante, a las ciencias forenses. Nunca hay que darse por vencido porque nunca se sabe dónde va a estar la inspiración. Gracias.